En mi caso he decidido no hacer presentación, entonces me lanzo directamente a hablar. En primer lugar, felicidades a la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y, por supuesto, a Elena, que es la persona que está detrás de esto, y, por otro lado, a la Red Española de Desarrollo Rural por la organización de este seminario, porque hablamos de comunicación y, al final, seminarios como este, en los que se pone de valor la artesanía, el patrimonio cultural inmaterial, sirven para eso, para comunicarnos y para llegar. Esta jornada trata sobre la artesanía como catalizador del cambio. En mi caso, como secretaria general de la Escuela de Organización Industrial, aunque venía previamente del Ministerio de Cultura, dado que ahora, en este caso, el enfoque es desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, voy a plantear la intervención más como catalizador desde catalizador de cambio económico e industrial, más allá de la perspectiva cultural, patrimonial o antropológica, que son las que se han ido abordando en las distintas mesas por especialistas, a los que de verdad felicito porque han sido muy interesantes y que se abordarán también en la siguiente. Así, por ir a acotar. La artesanía es una industria creativa y cultural, y de eso no cabe duda. La parte creativa y la parte cultural es la importancia que tiene en el ámbito artesanal, está fuera de lugar. Si bien como le ocurre a la mayor parte de las industrias creativas y culturales, muchas veces dejamos de lado o se deja un poco al margen la parte más industrial, la parte más económica. Y al final, cuando hablamos de un catalizador de cambio, uno de los elementos fundamentales que promueve los cambios, sobre todo en zonas rurales y demás, es el motor económico. La artesanía tiene un potencial como motor económico, sobre todo en el ámbito rural, enorme. Es un sector que es un sector directo, que además de ser directo es un sector de arrastre o transversal, porque tiene mucha colaboración o mucha posible colaboración con otros sectores, con diseño, turismo, como estábamos viendo en la mesa anterior, o con el sector de la moda. Es infinita la capacidad de la artesanía y por eso de ahí toda su potencialidad. Entonces, eso es una de las cuestiones, en primer lugar, que creo que es fundamental comunicar. ¿Qué es lo que entendemos por artesanía y a qué debemos de circunscribirnos? Porque al final también tratarlo todo de una manera heterogénea, o sea, de una manera homogénea, cuando los subsectores artesanales son bien distintos entre ellos, también puede generar determinadas disfunciones. Y es un motor económico con enorme potencial, como comentaba, también en el contexto en el que nos encontramos actualmente. O sea, conceptos como economía circular, teoría del aprovechamiento, economía de proximidad, que han ido saliendo en las distintas mesas, hacen que la artesanía, que cumple todas esas características, que cumple todos esos ese checklist, que se le ponga más en valor. Pero no debemos de olvidar solo que no es solo a esa pequeña escala, sino también a gran escala. Al final, en debates como el debate de prospectiva industrial, en el que se habla de la capacidad de generación de industria por parte de los estados, que es un debate que ahora mismo se encuentra en pleno auge en el ámbito europeo, la artesanía también tiene una capacidad para contribuir. O sea, no debemos de focalizar solo la artesanía en la parte cultural, o sea, la parte más vinculada con la cultura, sino también hay una artesanía industrial que también juega un papel muy relevante en la economía. Y bien he dicho que no debemos de tratar a todos los subsectores artesanos como un todo, pero sí que es verdad que, como se ha ido planteando a lo largo de las distintas mesas, el sector generalmente considerado sí que presenta una serie de debilidades estructurales que, por otro lado, son similares a otras industrias creativas y culturales y que son las que hay que ir acometiendo. Por un lado, comentaba María Subrá, a la que conozco y admiro profesional y personalmente, la gran dispersión institucional que existe. Respecto a la dispersión institucional, efectivamente hay 17 comunidades autónomas, pero no es una cuestión que afecte solo y única exclusivamente a la artesanía. Existen 17 comunidades autónomas
para todos los sectores económicos y en realidad para todos los ciudadanos y para cualquier otra cuestión. Las competencias de las comunidades autónomas en determinadas materias, como puede ser el caso de la artesanía, están pensadas también en el entendimiento de que las administraciones más próximas a los ciudadanos tienen capacidades de reacción que no se tienen desde el ámbito estatal. Bien es cierto que hace falta una mayor labor de coordinación y de cooperación, herramientas o foros en los que limar esos desafíos que presenta nuestro modelo de Estado autonómico. Pero quizá en este punto mirarnos o reflejarnos en países centralistas como pueden ser Francia o Italia, pues quizá sea un poco frustrante, porque al final su modelo de Estado es totalmente distinto. Y también creo que es útil no entrar en debates que sean demasiado teóricos cuando las posibilidades de actuación sobre los mismos no son reales. Al final, modificar el Estado autonómico no es una opción que se pueda barajar. Entonces, es más fácil contar con qué mimbres tenemos y trabajar con ellos para poder buscar las mejores soluciones. De hecho, se hacía referencia a la gastronomía como ejemplo, y la gastronomía, que también es una competencia de las comunidades autónomas, sí que ha conseguido en utilizar esos mimbres y poner en valor el sector. Y aquí voy con la primera parte de comunicación y es la de la labor de Fundesarte. Desde luego que claramente nosotros desde Fundesarte, la Fundación EOI en la que se encuadra Fundesarte como una de las tareas de actividad es la secretaria además del Observatorio de la Artesanía. El Observatorio de la Artesanía es, creo, un foro ideal para empezar a trabajar en esta dispersión institucional que existe y ayudar a una mejor coordinación. ¿Por qué? Porque el Observatorio de la Artesanía tiene representación en todas las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas y el Estado, a través del Ministerio de Industria y en particular a través de EOI Fundesarte. Entonces, sí que es verdad que el periodo de funcionamiento más activo del observatorio se ha recuperado desde hace un par de años y hemos empezado a recuperar reuniones y demás. Entonces, claramente nos queda por trabajar la parte de comunicación. Si bien no se conoce en el sector el papel que desarrollamos y todo el potencial que tiene un órgano en el que se sientan las 17 comunidades autónomas y en las que puede servir para generar proyectos comunes respetando siempre el principio de autonomía y las competencias de cada una de ellas. Así que también agradezco poder participar en este ámbito, por un lado para dar a conocer el papel del observatorio y me lo apunto como deberes del propio observatorio el transmitir mejor el mensaje. Se ha hablado también de automatización del sector con un elevado volumen de pequeñas y medianas empresas, pero la atomización, que al final es una debilidad, también debemos de trabajar en ella y también porque al final uniendo a los pequeños átomos generamos redes que pueden ser más fuertes y que pueden tener más capacidad de influencia. Por eso son fundamentales las cooperaciones y la generación de asociaciones a nivel nacional. Hay mucho asociacionismo a nivel regional, pero no hay tanto a nivel nacional que sirva para poder comunicar de una manera más fuerte, igual no es fuerte la palabra, de una manera con mayor impacto a nivel nacional y a nivel institucional. ¿Qué quiero decir? Al final, la capacidad de hacer lobby de los sectores económicos va determinada por las asociaciones o por el tejido asociacional que existe. Por eso es fundamental la generación de redes de actores dentro del sector. Eso por un lado, y por otro lado, para crecer también es fundamental la generación de redes y sinergias con otros sectores, o sea, la cooperación intersectorial, y más en un sector tan transversal y polivalente como puede ser la artesanía. La generación de espacios en los que se pongan en común
a distintos sectores, permitan también intercambios de buenas prácticas e intercambios de experiencias para generar colaboraciones, es fundamental. Y la gran debilidad del sector que se ha ido comentando en distintas mesas, al final es la que está vinculada con las capacidades empresariales. La generación de modelos de negocio, el acceso a la financiación, la internacionalización y todo esto dentro del marco que es la comunicación. Al final, las capacidades empresariales son fundamentales para el crecimiento de un sector económico. Si sus agentes no cuentan con ellas o no cuentan con agentes especializados que sirvan para, la elaboración de las herramientas necesarias, va a ser más difícil la expansión del sector. Y de ahí que la comunicación adquiera un papel relevante. Además, la comunicación es un elemento cada vez más determinante. Como comentábamos, lo que no se comunica no existe. Entonces, la comunicación es el vehículo para transmitir ideas, para transmitir percepciones. Y es una de las herramientas que debe trabajarse o que más necesidad se tiene en los distintos sectores creativos y culturales y en particular en la artesanía. La comunicación siempre pensamos que en comunicación para la comercialización. Hablábamos de los desafíos tecnológicos, o sea, ahora mismo las herramientas tecnológicas nos permiten llegar a muchísimos más puntos con los desafíos tecnológicos que se han comentado y que cada vez más tratan de paliarse. Hay un proyecto que es el proyecto 5G para una mayor conectividad de todo el territorio español a mayor calidad. La verdad es que no lo llevo, entonces tampoco voy a entrar en grandes detalles porque si no podría cometer errores y no sería el objetivo. Entonces, parece que siempre que hablamos de comunicación para comercialización y esa comunicación al final está muy vinculada con las habilidades empresariales, son técnicas de marketing, marketing digital y demás. Pero es que no solo debemos de pensar en la comunicación para llegar a nuestro cliente. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de emisores, hablamos de receptores, hablamos de canales y hablamos de mensaje. Y creo que es fundamental tener en cuenta que desde el sector, igual que desde las instituciones, tenemos que ver a qué receptores queremos dirigir. Y en primer lugar, como decía, la que es tradicionalmente o lo que primero nos viene a la mente son los receptores como los clientes, como receptores. ¿A quién debemos hacer llegar nuestros productos? Pero es fundamental el canal y el mensaje que les hacemos llegar. La artesanía en el mensaje debe poner en valor, valga la redundancia, el valor que tiene la artesanía. Se dice que la gente en general da poco valor al trabajo artesano y es desde el sector desde el que debemos de comunicar el valor que tiene, la durabilidad, el impacto ecológico que tiene. Y luego también hay, desde el punto de vista empresarial y vinculado con la profesionalización, muchas veces desde los sectores más creativos y culturales hay una herramienta, hay un elemento que es la idea. La idea tiene un valor económico y muchas veces desde los propios sectores, vinculado en parte con la falta de profesionalización o de capacidades empresariales, vinculado con la falta del valor de la propiedad intelectual y demás, se le ha reducido ese valor. Al final la propia idea también tiene un valor económico que tiene que repercutir en precio. Entonces, y es importante comunicar a los consumidores no solo las bondades, sino también el valor del trabajo. Y creo que la sociedad en ese sentido cada vez más está más receptiva a ese tipo de mensajes. Cuando favorecer la transparencia favorecer la transparencia en las políticas de precios es una herramienta fundamental para poner en valor nuestros propios productos. También desarrollar actividades complementarias que ponen en valor, talleres y demás. Muchas veces en un taller de moda en el que estuve hace un mes y medio, decían, cuando la gente cose por primera vez,
se da cuenta del trabajo que lleva y empieza a valorarlo. El generar ese tipo de comunicaciones distintas, comunicaciones paralelas, sirve también para esa comunicación, para la comercialización. Por otro lado, en la segunda categoría de receptores que desde la artesanía hay que, desde la artesanía entendiendo tanto el sector privado como desde las instituciones públicas en la que debemos trabajar es para el relevo profesional o generacional, más allá de elementos antropológicos, culturales, socioculturales, es una necesidad de carácter económico. Entonces, debemos de comunicar y hacer atractivo el sector. O sea, cuáles son las ventajas que ofrece el sector y comunicarlas y hacerlas llegar. Seleccionar también a quiénes vamos a hacérsela llegar, a los jóvenes, a los desempleados. No debemos de centrarnos únicamente. Vivimos en un momento en el que, desde el punto de vista económico, se está produciendo una transformación con el modelo digital. Entonces, se está produciendo un cambio en las capacitaciones que tienen las personas para el empleo. Hay distintos programas como el de upskilling, reskilling, que es para cambiar o reforzar capacitaciones y poder hacer cambios de sector y demás. La artesanía ahí puede tener un papel fundamental en esta necesidad de relevo profesional que se tiene. Y por otro lado, la parte de la comunicación, como decía, hacia las instituciones, no la comunicación de las instituciones, sino hacia las instituciones. Como decía, al final, la madurez de un sector económico se mide por su capacidad de influencia también en las decisiones de carácter de políticas públicas. Entonces, tener a las instituciones como receptor de los mensajes es importante. Y por otro lado, el planteamiento sería la artesanía también como receptor de información. Al final, en distintas intervenciones sí que he observado como la necesidad de especificación, de especificidad del sector de la artesanía y muchas demandas que se reclaman vienen determinadas por una consideración del sector como como especial, por decirlo de alguna manera. Hablamos, ha comentado varias veces que hay 11 ministerios involucrados en el sector de la artesanía. Sí, y en el sector de la moda, sí, y en el sector de automoción. Al final, todos los sectores no es una cuestión específica del sector artesano. Sí que es una cuestión específica del sector artesano, por ejemplo, la falta de relevo generacional. La existencia de 11 ministerios involucrados no hace a la artesanía particular. Entonces, la artesanía tiene que diferenciar, debemos diferenciar también la parte que es específica nuestra y la parte que debemos de estar con otros sectores y también ocupar un espacio en ese lugar. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, ahora mismo con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han abierto un montón de posibilidades. En el ámbito de la formación en capacidades empresariales, que es, como decía, uno de los grandes desafíos del sector artesano, se han abierto muchísimas posibilidades. En el caso de la Escuela de Organización Industrial, hemos desarrollado proyectos específicos para el sector artesano, cursos de consolidación de empresas artesanas para aquellas empresas de más tradición en los que se pretende reforzar las capacidades para formar modelos de negocio, finanzas, contabilidad, marketing, internacionalización, digitalización y otro curso de emprendimiento artesanal, también vinculado con esa parte de búsqueda del el relevo generacional y demás. Potenciando eso, pues proyectos de emprendimiento que se vinculen con el sector artesano, que formen modelos de negocio, desarrollen productos, como en una fase más inicial del desarrollo de un negocio. Y esos son cursos específicos para el sector artesano. Pero ¿por qué no acceder a las convocatorias que están abiertas a otros sectores? ¿Por qué no presentarse? En el caso de Red.es, que es una de las instituciones del Ministerio de Economía, se ha abierto una convocatoria para el kit digital. Parece que se espera que haya 90.000 beneficiarios. ¿Por qué las empresas artesanas no se presentan, no buscan estar en esas convocatorias? Por eso digo que también como receptores de información, como receptores de comunicación,
debemos de ser activos, porque es la manera también de ocupar espacios. Y creo que llevo ya los 20 minutos, no me quiero alargar mucho más, pero al final mi reflexión sería que en el sector artesano aquellas cuestiones, que potenciemos aquellas cuestiones que nos hacen especiales y que en las posiciones comunes ocupemos también el lugar que merecemos. Si vamos a ser un motor económico, un catalizador de cambio, como se titula la jornada de hoy, debemos de estar en el mayor número de escenarios que podamos. Y creo que con esto acabo, María José.